Hola, hola, ahora sí. ¿Cómo estamos? ¿Está mejor la señal? Buen día a todos, a todas en esta nueva conferencia virtual que lleva el nombre La Felicidad. Vamos a... Ahí ya se está sumando. Vamos a ir... Ya se están sumando. Hola, buen día. Hoy voy a hablar de la felicidad. Esta ya es, si no me equivoco, mi séptima conferencia que llevo estos últimos meses, todos los fines de semana o más, ya perdí la cuenta. Más, sí, más parece. Y estoy los sábados, los domingos, tratando un tema que ha sido algún tema que ha estado recurrente, ya sea en mis conversaciones o en mis redes o con las personas que yo me encuentro y estos temas se dan, entonces yo voy a hablar. O me dicen, oye, ¿por qué no hablas de ese tema? Bien, contarles de que ya estoy hace bastante tiempo subiendo contenidos a mi Instagram, también estoy en Facebook, en TikTok y en LinkedIn. También estoy en LinkedIn. Y decidí hablar sobre estos temas, decidí hacerlos públicos porque son temas que siempre han estado recurrentes en mi vida, ya sea en mi vida más personal o también en el quehacer diario, ya sea dentro de los espacios laborales, y en general en la vida con las amistades también. Es un tema que a mí me gusta mucho, el crecimiento personal, y también creo que está dentro de de los propósitos en mi vida. Hoy día voy a hablar de eso también, de la importancia de descubrir cuáles son nuestros propósitos. Ya llevo bastante tiempo haciendo formación del crecimiento personal. Me gusta mucho, me hace feliz, por eso que también voy a hablar hoy día de la felicidad. Y también encontrar y saber de que la vida tiene que tener sentido. Hola Paulina, hola Flores que iluminan. Bien, vamos a esperar que se vayan sumando de a poquito. Y decirles que estos temas son tan importantes para desarrollar, porque yo siempre igual ordeno, hago una estructura de lo que voy a hablar. La mayoría de los temas ya los manejo harto, pero siempre trato de cómo lo enfoco para que también pueda llegar a los corazones y también sea un tema que a ustedes les pueda servir, que lo puedan comprender. Y una de las experiencias que viví hace poquito, que fui a una conferencia de Deepak Chopra, que cuando vino a Chile, a Santiago, y él, la hora y media que estuvimos, habló la mayoría del tiempo de la felicidad. Y voy a partir hablando de eso. ¿Por qué es importante la felicidad en nuestras vidas? Porque es cuando le encontramos sentido a la vida. Y ayer subí un videito cortito que decía de que ahí está la estadística, está la investigación que dice que las personas que le encuentran una oportunidad a los problemas, a las crisis, son más felices. ¿Por qué? Porque siempre detrás de una dificultad, de un desafío, de un reto, de un problema, porque también hay categorías muchas veces, pero que tenga que bajar un kilito más es un problema, pero que se te fallezca un familiar. Son distintas categorías, ¿cierto? Pero muchas veces para las personas son súper complejos los dos. Y uno no le tiene que quitar el poder o no le tiene que quitar la importancia, porque depende de nuestra mentalidad y de nuestras creencias. Por lo tanto, siempre cuando tú te sientas aproblemado o aproblemada, siempre le tienes que darle vuelta al problema, darle vuelta, y siempre va a haber algo positivo detrás. Ahora, uno puede decir, pero cuando se te fallece alguien, yo también he vivido experiencias que se me han fallecido personas muy queridas, mis abuelos, que fueron los que, por parte materna, que fueron como mis padres, porque me crié muy cercanos a ellos. Y a uno le duele mucho, pero con el tiempo, ¿qué hice yo, por ejemplo? Yo me puse a ver películas sobre que se hablaban de hechos reales, de personas que
cómo habían sanado el dolor o el duelo de seres queridos, a leer sobre eso. Y eso, ¿saben a lo que me llevó? A rescatar todo lo positivo y lindo que me dejaron esas personas, todas las experiencias maravillosas que me dejaron esas personas, todos los aprendizajes, en los momentos que estuvieron conmigo, todo lo que me enseñaron. Y eso me permitió rápidamente revertir ese dolor a un gozo en mi corazón. Y ese gozo, los que estamos los que somos creyentes y sabemos que hay un poder superior sobre todas las cosas, sabemos que Dios te lo pone. Entonces, siempre, aunque tú pienses de que no, este dolor o esta pena o este problema, nada me lo va a resolver, siempre va a haber una nueva oportunidad, siempre va a haber una nueva forma de ver los problemas. Ya, hola, se viene sumando Ara Álvarez. Hola. Y contarles de que lo que decía Deepak Chopra cuando estuve en su conferencia acá en Santiago, en Chile, que las personas que viven con una mentalidad positiva y cuando sueltan esas dependencias, porque también los duelos tienen que ver con las dependencias. Cuando pensamos que esa persona que ya no está con nosotros, y no tan solo un fallecimiento, una persona a lo mejor que tú quieres mucho y ya no está contigo físicamente porque tuvo que irse a otro lugar, tuvo que viajar, o a lo mejor una pareja que ya no está contigo. Esas son el dolor viene desde la dependencia, que es una proyección del ego. Entonces, cuando le damos este vuelco y vemos lo positivo de eso, ya no estamos tanto nos va a costar porque son procesos, no de un día para otro, para que se tengan paciencia. Pero vamos a estar, cuando empezamos a soltar nuestro ego, ¿cuándo hablo del ego? Cuando yo espero reconocimiento, satisfacción, tengo la expectativa en los otros y me alejo de mí, del ser maravilloso que soy. Eso es cuando le damos poder al ego. Y el ego siempre va a estar importante, pero eso ya es otro tema, lo he hablado en otras conferencias. Pero cuando soltamos y nos damos cuenta de que todas las personas son libres y tienen derecho a hacer lo que quieren, lo que deciden por su vida, y eso es lo más lindo, lo maravilloso, la libertad. Nosotros no podemos sufrir por eso, tenemos que ir soltando, nos va a costar un poquito, porque parte es así crecemos, así aprendemos. Pero tenemos que ir cambiando la mentalidad de eso y soltar y dejar que las personas vayan donde quieran, estén donde quieran. Nosotros no podemos obligar a las personas que están al lado de nosotros. Y cuando empiezo a tener esa mentalidad, inmediatamente baja el problema, baja la pena. Eso es darle el vuelco a las cosas, ¿ya? Y hoy día voy a hablar dos tópicos. Ya como un poquito les fui explicando más o menos cómo lo voy a abordar. Y el primer tópico es entender la naturaleza de una dificultad, un problema, un desafío. ¿Cómo comprendo qué es lo que es un desafío o un problema? Y la otra parte es cuáles son las estrategias o cómo puedo convertir estas dificultades en oportunidades, ¿ya? Entonces, cuando lo veo desde ese punto de vista, la felicidad tiene que ver cómo transformo los problemas en oportunidades. Para los que se vienen sumando, les estaba contando que eso es lo que me quedó muy adentro. Esa fue mi reflexión cuando estuve en la conferencia de Deepak Chopra, cuando estuvo acá en Santiago. Las personas que son felices son las personas que buscan una oportunidad en los problemas, ¿ya? Entonces, la clave para la felicidad y el crecimiento personal es tener claro de que yo soy la única persona, yo soy la única responsable que le doy la connotación a las cosas o a las experiencias que estoy viviendo. Por ejemplo, si tú estás centrado en el pasado, si te quedas en el pasado recordando hoy esa pareja o esa amistad o ese familiar que a lo mejor ya no está físicamente contigo o ya decidió a lo mejor esa persona no hacer una vida o un proyecto contigo y tú estás dándole, no le vas a ver lo positivo de las cosas, ¿ya? ¿A qué te invito? A vivir el ahora,
a vivir tu presente, soltar el pasado, porque lo único verdadero es el presente. El pasado sí nos dejó cosas positivas y nos dejó aprendizaje, nos dejó experiencias, pero la única verdad de lo que tú estás viviendo es el ahora, es el presente, que estás aquí conmigo en esta conferencia, ¿ya? Esa es la única verdad ahora para ti, ¿ya? Y nosotros los seres humanos construimos nuestra realidad en relación a cómo percibimos la vida, cómo percibimos este mundo. Y cómo tú percibes este mundo de acuerdo a cómo está tu interior. ¿Cómo estás tú consigo mismo? Si tú estás en paz, si estás tranquilo, porque ya soltaste, si a lo mejor ya no está una persona querida que falleció, o una persona que ya a lo mejor decidió no estar contigo, una pareja, etcétera, o a lo mejor tienes un problema grave contigo mismo, que no estás conforme consigo mismo por una situación que hiciste en el pasado. Lo tienes que soltar, porque eso es del pasado. Tú tienes que vivir tu presente, tus ahora. Pero eso es un proceso, porque uno me dice, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace si no es llegar y decirlo? Es buscar la paz en ti, es encontrarte consigo mismo. Y cuando tú encuentras la paz y vives el ahora, vas a poder ver las cosas positivas y ahí avanzas hacia la felicidad. Para los que se vienen sumando, les estaba contando que hoy día voy a hablar de dos tópicos. Primero es que comprendas de que la felicidad solamente depende de ti y que tienes que entender que los problemas tienen una naturaleza, tienen un origen y que la mayoría de las veces, que yo me atrevo a decir por mi experiencia, los creamos nosotros, ¿ya? Y el otro tópico es cuáles son las claves o las estrategias para transformar ese problema en una oportunidad. Bien, entonces cuando entendemos de que el origen de los problemas, lo único responsable somos nosotros y que si estamos dándole vuelta a eso, es difícil que podamos ver lo positivo, las oportunidades. Entonces, vivir el ahora. ¿Y cómo se vive el ahora? Estando bien consigo mismo, conectándote contigo, poniendo pausas, conectándote, estando sola. Hablé de la soledad en una de las semanas, fin de semana pasado. Estar contigo, con tu soledad, autoconocerte, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que has dejado hacer a lo mejor y te gusta. Ponerte como prioridad. Muchas veces hacemos cosas para agradar a otros, pero nosotros somos lo más importante en nuestra vida. Porque ¿quién nace contigo y quién se muere contigo? Solamente tú. Y bueno, y ahí ese tema que yo quiero hablar también en otra conferencia, la trascendencia, que es más que esto físico, que es más que esto material. Nosotros somos más que esto, los que somos creyentes y tenemos a Dios en nuestro corazón, los que estamos trabajando en nuestra espiritualidad, somos más que esto. Por lo tanto, cuando tú entiendes eso, ¿por qué te apegas a cosas que son superfluas frente a la profundidad de el ser maravilloso que eres y que vas a trascender? Hola, buen día a los que se vienen sumando. Bien, entonces, cuando estoy aquí en el ahora y cuando me conecto con mi ser, cuando me conecto con mi divina presencia, con mi espiritualidad, con lo sublime y a la vez más importante y más profundo, puedo darme cuenta de lo que soy capaz, me puedo dar cuenta que yo tengo el poder sobre las cosas, me puedo dar cuenta que la única o el único responsable de que si yo sigo enganchado a ese problema y me hace mal, me hace sufrir, soy yo. Y por lo tanto tomo esa fuerza y le veo lo positivo a las cosas. Entonces le cambio la naturaleza al problema. A eso se refiere este primer tópico, cámbiale la naturaleza al problema. Y como les estaba contando al principio, los que vienen llegando, que yo sigo a Deepak Chopra y estuve en una conferencia donde habló casi la hora y media acerca de la felicidad. Y qué es lo que me quedó como reflexión y estuve retomando eso para preparar esta conferencia, es que tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver con tu mente y con tus creencias. Porque hay creencias en que pensamos de que las situaciones que están pasando al exterior van a dominar nuestras vidas.
Y no es así, esa es una creencia que todas las personas que trabajan en crecimiento personal y que son las personas que son plenas y que ya se han desarrollado lo que les gusta y que uno las ve y le dice, oye, pero, y uno las sigue así, oye, pero ¿cómo? O lee su libro y vuela con su libro, o han tenido muy buenos resultados en su vida en todas las áreas. Son estas personas que se dan cuenta de que tú no le puedes dar el poder a lo que está afuera, el poder está en ti. Por ejemplo, si hoy día yo quería salir a correr y se puso a llover, ¿ya? Y me voy a preblomar y no voy a hacer nada más porque me echaron a perder mi día de recreativo, de aire libre o de actividad física. ¿Cómo le cambio el problema, el fenómeno o la naturaleza a ese problema? Hago la rutina en mi casa de deporte. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa creencia que solamente puedes hacer deporte del aire libre o cuando ahí está bonito el día, que a mí también me ha pasado, de repente como que, ay, qué lata, está lloviendo, no me motivo. Pero esa mentalidad solamente lo tienes tú. Tú le das ese poder y es mágico. ¿Ya? Y ahí, cuando nos damos cuenta de eso, podemos transformar ese problema y lo podemos ver como una oportunidad. Bien, ¿alguna pregunta o algún comentario? Bien, entonces cuando cambiamos esa creencia y esos pensamientos, van a pasar a ser emociones. Entonces, cambié la mentalidad y me di cuenta que a lo mejor que esa rutina de deporte o de actividad física la hago en mi casa, cambia la emoción. Ya no estoy como, chuta, me siento mal porque no voy a hacer lo que yo quería hacer y yo me propuse hacer actividad física hoy día o todos los días y voy a tener estos 2-3 días lloviendo, no voy a poder hacer nada. Cambia la emoción. ¿Por qué? Porque viene el gozo, la plenitud. Eso viene, que está en ti, que es un poder divino que está en ti. Y te sientes bien consigo mismo, te sientes grata, porque estás cumpliendo con lo que te habías propuesto, te sientes grato. ¿Ya? Entonces, este circuito que es poderosísimo para cambiar la naturaleza de los problemas es creencia, cambio de mentalidad, emoción y va terminando con un producto que es tu acción. O sea, que lo que te habías propuesto los terminas haciendo. ¿Ya? Bueno, ese es un ejemplo simple, pero hay otros mucho más profundos. Por ejemplo, me ha tocado acompañar a personas que están muy bajoneadas porque se sienten poco valoradas o se sienten mal consigo mismo ya con cómo están viviendo sus vidas. Entonces, un ejemplo concreto. Por ejemplo, sienten de que las invisibilizan porque no las consideran sus emociones, sus pensamientos o lo que sienten en personas cercanas en su familia. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado? ¿Cuál es tu creencia? Es que me voy a llevar la fiesta en paz. No voy a decir nada, me voy a quedar calladita o calladito porque así todo me evito los problemas, ¿ya? Una creencia. Cambio de mentalidad. ¿Y qué pasa si tú empiezas a comunicar esto? Pero consigo mismo, acuérdense lo primero que dije al principio, tengo que estar en paz, tengo que vivir en la hora, no tengo que estar enganchado a la rabia, que lo que me hiciste, hoy voy a vengar contigo, me la vas a pagar. No, eso te va a llevar a hacer puros problemas, te va a aumentar los problemas, no vas a estar clara en lo que vas a hablar o lo que vas a decir. Entonces, cuando estás tranquilo, cuando estás en paz consigo mismo, ahí, cuando estás conectado con tu ahora, ahí, en ese momento, si alguien se quiere unir, me habla, me dice, porque a lo mejor puede que haya pinchado por casualidad. Pero si efectivamente, mándame un mensaje si te quieres unir a esta conversación. Entonces, cuando estás conectado consigo mismo, cuando estás en el ahora, estás en paz y tranquilo y estás clara con tus ideas, lo comunicas. Le dices al otro, sí, mira, me molesta esto. Mira, hiciste esto y esto sentí. O a mí me gustaría esto. ¿Y qué pasa si lo hubiésemos visto de esta otra forma? Entonces, cambias la mentalidad porque ya no calladito no se resuelven los problemas. Hay veces que tenemos que comunicarlo. ¿Para qué? Para que eso no se acumule, porque te sientes invisibilizada, porque te acumulas y te vas metiéndole un hoyo y tú eres la única persona que se está anulando.
Entonces lo comunicas. Y cuando lo comunicas, cambia la emoción. ¿Por qué? Porque te sientes mucho. ¿A qué no le ha pasado? Que cuando comunica se siente mucho más aliviada. Chutas, tenía este peso. Claro, claro, te sientes mucho más aliviada. Hola, hola, lo que se viene sumando. Bienvenidos. Me encanta que estén aquí en este espacio. Y así te vas sintiendo mejor. Entonces, le cambias la naturaleza al problema. Para los que se vienen sumando, hoy día estoy hablando de la felicidad y me estoy basando en Deepak Chopra, que fui a su conferencia a Santiago y que la hora y media habló la mayoría del tiempo de la felicidad. Y yo hice toda una reflexión en relación también a lo que yo creo, mi ex experiencia y todo, y estoy hablando de dos tópicos. El primero es cambia la naturaleza del problema. Y el otro es cuáles son las claves o estrategias para transformar el problema en una oportunidad. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente, la estadística, todo lo dice, la experiencia también, que cuando tú le cambias la naturaleza del problema y cuando ves una oportunidad detrás del problema, somos más felices o somos felices. ¿Ya? Bien. Entonces, se dan cuenta de que este cambio de mentalidad, o sea, le cambio la naturaleza al problema, va también a transformar mi emoción y voy a tener un producto, voy a tener un resultado que es sentirme bien. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo lo que yo, mi corazón o después, porque todo un proceso, ¿cierto? Partimos diciendo que primero conéctate consigo mismo, conéctate con tu ahora, aprende a disfrutar la soledad, que también hablé en una conferencia, tu silencio, tu autoconocimiento, comprende que tú eres la única persona responsable de lo que te pasa, no le des poder al exterior, porque lo importante es que estés tú bien, porque como si tú estás bien, lo refleja en el exterior, etc. Y luego le cambiamos la naturaleza al problema y para eso hay un circuito, que es creencia, cambio de mentalidad, viene una acción, transformo la emoción y voy a tener un resultado. ¿Ya? Y ahí estaba dando el ejemplo de que muchas veces no queremos comunicar, no queremos contar las cosas que sentimos, que nos está pasando, porque queremos llevar la vida en paz y pensamos de que así vamos a manejar mucho mejor las cosas, pero no es así porque te terminas invisibilizando. ¿Ya? Entonces tienes que cambiar el circuito, cambiar la mentalidad, comunicar, pero con tranquilidad, con paz. Vas a cambiar la emoción y vas a tener un resultado mucho más grato para ti. Pregunta hasta aquí, a los que se vienen sumando, hola. Me parece que algunos se pasan a apretar algo que ponen solicitud de entrar. Si alguien quiere entrar, me habla, me manda un mensaje, yo quiero, y lo hago entrar a esta conversación. Bien, ¿cuáles serían las estrategias? Las estrategias para convertir los problemas en oportunidades. Primero es, hola, Sara, ¿quieres entrar? Si tú me dices, sí, ¿quieres entrar? Ya, no, puros besitos, ya bien. Me dices si quieres entrar. Y hubo un gran despertar en los 90s. Ya, dale. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Quédense, no se vayan. Sara es neuróloga y no es porque le quiero dar el título, pero se maneja el tema. Ya, Sara. Bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bien. Aquí ¿Te tocó trabajar escuchándote. hoy día? Sí. Qué bien. Qué rico que estés aquí. Bueno, algo lo habíamos conversado, este tema de cambiarle la naturaleza al problema, y todo esto se basa en que tú puedes llevar una vida de felicidad y solamente depende de ti. Tú eres la responsable de eso. Y cuando tú descubres eso, le cambia la naturaleza al problema. Entonces, el circuito de que las creencias, de que, ya, por ejemplo, el ejemplo que daba, me voy a callar, me empiezo a invisibilizar y me empiezo a ir para adentro, y me siento mal y ando mal, me empiezo a bloquear. Y la idea es que te des cuenta de que ese circuito lo puedes cambiar, porque en vez de cambiar, de tener esa creencia de que llevar la fiesta en paz, muchas veces eso te empeora y tienes que cambiar a comunicar. Cuando comunico, cambio mi mentalidad porque pienso, ya, ahora sé que no es que tengo que estar calladita, tengo que comunicar porque tengo que comunicar mis emociones, mis pensamientos, mis ideas, mis intereses. Y ahí va a haber un cambio de la emoción
y luego hay un accionar y tiene un resultado, obviamente, que vas a cambiar tu realidad inmediatamente. Cuéntanos, ¿qué opinas tú de eso? Sí, de hecho, creo que lo hemos hablado anteriormente, de que uno es el responsable de las cosas buenas y malas que le pasan, ¿ya? Así como de la felicidad, también de la tristeza, porque muchas veces no viene de afuera, sino que uno se predispone. Si tú amaneces con una buena disposición, de repente vas a encontrar las cosas buenas, incluso las cosas malas. Y eso depende mucho de cómo uno perciba lo que es felicidad. Sí, sí, bien. ¿Y tú cómo lo has oído? ¿Cómo lo ves tú? Generalmente eso cuesta igual. O sea, yo creo que nos cuesta a todos y que por eso es que estamos como en busca de la felicidad, en una felicidad externa, ¿ya? Pero en realidad no es externa, en realidad la tiene que buscar uno dentro de uno mismo, porque mientras uno se sienta bien con uno mismo, ya no tiene que buscar nada afuera. Sí, sí. Bien, y también tiene que ver con tiene que ver con el amor propio, ¿cierto? Con el amor propio, con la autocompasión también, con el primer reconocimiento me lo tengo que dar yo. Y la palabra, la etimología de la palabra reconocimiento, reconocer es aceptar. Y aceptarme, como muy bien lo dijiste, que bueno que hayas dicho eso, porque también para que la gente no se frustre y para que también entienda de que este es un proceso y que no es fácil. Y cuando empieza a ser más llevadero es cuando acepto que no es fácil y cuando acepto que estoy aprendiendo y que tengo fortaleza y tengo debilidades. Y por supuesto que por eso andamos en búsqueda. Por eso que estoy en un constante crecimiento. Entonces, cuando entiendo eso, me empiezo a amar y me empiezo a aceptar. Y cuando me amo y me acepto, puedo sentirme más pleno. ¿Por qué? Porque porque también empieza la ansiedad Claro. y porque el miedo que te empieza a ganar. Quisiera muchas veces despertar con una buena disponibilidad, pero como que el ánimo dice otra. Sí, así es. Y que tiene que ver con la química también de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque las emociones, todo es energía, las emociones, los pensamientos, también tu actividad física, porque cuando uno está así, uno se empieza como a bloquear y como que te detienes y te da vuelta la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza y la cabeza toma el poder de todo. ¿Bien? Sara, no te vemos, a lo mejor estás ocupadita, tienes que entrar con alguna... Llegó paciente. Bien, vamos a... Pero Sara tenía que salir porque yo no la puedo sacar. Bien. Y como dice aquí, quisiera muchas veces despertar con una buena disponibilidad. Bien, ahí salió Sara. ¿Alguien más que quiera entrar a conversar este tema? Me puede enviar la solicitud. Le vamos a dar gracias a la Sara. Sara, con ella converso siempre estos temas porque también le gustan mucho. Y ella es de la medicina, es doctora y bueno, también seguramente se encuentra con muchas personas que le hablan estos temas y ella cree que que hay que avanzar, que hay que enseñar un poco, hay que enseñar más sobre estas temáticas. Bien, vamos con la segunda parte, que estábamos, cuáles son las estrategias, las claves para transformar los problemas en una oportunidad. Primero, contarles de que cuando yo ya cambio la mentalidad, le expliqué el circuito, cuando cambio la mentalidad y avanzo una mentalidad positiva, que es, ¿cuándo es la mentalidad positiva? Es cuando tú te tienes que convencer que tú eres el que tiene el poder, tú eres la que tiene el poder y que eres la responsable de todo lo que te pasa en tu vida. Todo, ¿ya? Entonces, cuando estás con esa fuerza interior y te das cuenta que, wow, yo tengo el poder, cambias a una mentalidad positiva. ¿Y cuál es la estrategia ahí? Hablarte positivo, hablarte bonito.
Eso le iba a contar cuando entró Sara, que hubo un boom súper fuerte que fue en el 90, que muchas personas, oradores, personas que trabajan en crecimiento personal, eh, que escribieron mucho y hicieron muchas conferencias del pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque se estudió de lo que impactaba en las vidas, ¿ya? Y ahí se comenzó a difundir sobre el pensamiento amoroso. ¿Y que hay estrategias para eso? Si la persona que me decía acá que se levanta que con una, ya con la predisposición, a ver dónde estaba el comentario, quisiera muchas veces despertar con una buena disponibilidad, pero como que el ánimo dice otra cosa, ya, y te empiezas a autosabotear seguramente, y le da a la mente, y la mente empieza a hablarte, que sí. También me ha tocado personas que me cuentan así tal cual explícito como lo dice ahí la amiga, y también me cuenta que dice, si no sirvo para nada, ya, ¿para qué otro día? Si esta vida es tan fome, un día más una rutina, no, si para qué, si para qué voy a hacer esto si la vida ya, a mí ya no me resulta lo que yo lo quería hacer. Ese pensamiento tan negativo, ese pensamiento tan negativo, lo único que hace es hundirte más. Y cuando te das cuenta que tú tienes el poder, te tienes que comenzar a hablar a positivo. ¿Y qué es hablarse positivo? Busca, todos tenemos cosas maravillosas. Busca, aunque sea una. A lo mejor estás muy negativa, pero aunque sea una. Escríbelo en carteles. Escríbelo en carteles. Soy muy buena cocinera. Soy una buena consejera o un buen consejero. Siempre me buscan para dar consejos. Eh, soy una persona que generosa. Eh, me, soy muy capaz, soy persistente, tengo paciencia. Positivo, pero hazlo en carteles. ¿Por qué? Porque te tienes que comenzar a aconsejar. ¿Y por qué? Porque detrás de esto es una táctica que es engañar a tu ego. Tu ego se transforma en personajes, que es un mecanismo de defensa y es natural y a todos nos va a pasar porque es una forma de sobrevivir. El ego tiene que ver con la sobrevivencia y cómo me enfrento a esta vida, a este entorno, a las personas, etc. Entonces, el ego, ¿qué es lo que hace cuando tú te estás hablando muy negativamente? Se potencia y aparecen personajes. El perfeccionista, el autoexigente, el solitario, el víctima. Seguramente estás en la víctima. Pobre de mí, si no sirvo de nada. Entonces tú tienes que dominar a ese personaje de víctima y le tienes que tú aconsejar. Tú le aconsejas, no, pues si yo soy capaz porque yo tengo todas estas cualidades. Y te las comienzas a hablar, te las comienzas a hablar. O usa un cuaderno mágico, que yo también aconsejo mucho. Los cuadernos mágicos son mágicos, como lo dicen, con palabras mágicas, porque te ayudan a educar tu subconsciente y te terminas convenciendo. Si es mágico, háganlo. O a lo mejor ya lo hacen ustedes y a lo mejor de repente se olvida y pierde la práctica. Hágalo como un hábito. Entonces en ese cuaderno escribo todo lo poderosa que soy. Soy amorosa, soy buena madre, soy buena hija. Me gusta porque cuando me dedico a hacer algo me sale tan bien, pinto fabuloso, escribo bien, hago buenas costuras, sé reparar cosas, no, lo cuando empiezas a hacer la lista te das cuenta que, oye, tengo hartas cosas positivas, porque la mente, cuando está dominada con el ego, te va a querer engañar para que te hundas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa que te quiere defender. Porque tú te estás convenciendo, amenaza exterior, amenaza, 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 amenaza. ¿Ya? Entonces, como les decía, esa es la primera estrategia que les voy a enseñar. Háblate positivo. Y también júntate con gente que te hable positivo. Rodéate de gente que te hable positivo. Rodéate de gente que te valoran y que te reconozcan y que saquen lo mejor de ti. Y si no encuentras a nadie, porque también pasa, a todos nos ha pasado, de repente uno mira para todos lados y realmente porque es la proyección de uno, lo como estás tú en tu interior, está en el exterior. Entonces, ves todo negativo, ves todo oscuro, quédate sola o quédate solo por un tiempo, porque la mejor compañía
va a ser tuya, siempre y cuando hagas este cambio de mentalidad, de ver las oportunidades y los problemas. Y la primera estrategia es hablarte positivo. Entonces, mejor que te quedes solo. Y cuando empiezas a amarte, a quererte, a cuidarte tú, van a aparecer las personas que van a estar en la misma frecuencia, que es la frecuencia del amor. Por eso que mis redes se llaman la frecuencia del amor. Porque cuando tú fortaleces tu amor, cuando tú eres autocompasivo y fortaleces tu amor propio, te vas a rodear de gente que te va a querer también. Porque así es causa y efecto, como es adentro y afuera, son leyes universales, son leyes espirituales, leyes cósmicas. Hola, hola, los que se vienen sumando, todos son bienvenidos, bienvenidas. Bien, otra estrategia o otra clave para avanzar en ver una oportunidad en los problemas y darte cuenta que tú eres la única responsable de tu felicidad o responsable de tu felicidad. Buscar herramientas prácticas de gestionar el estrés o la adversidad o la ansiedad o crecimiento personal y profesional. Estrategias prácticas. Por ejemplo, disciplina, integrar hábitos en ti. Eso es clave. Si tú estás en que quieres avanzar en ti, seguimos con el mismo ejemplo de la persona, si alguien más me quiere escribir un comentario, quiere aportar, quiere opinar, bienvenido sea. Pero aquí tengo este comentario que es más reciente, que me despierto con buena disposición, pero el ánimo está muy malo, ¿ya? Pero si te estás preocupando de eso es porque quieres hacer un cambio en tu vida y quieres avanzar en ser una persona más positiva, que ande con más energía, que disfrute la vida, que esté feliz, que le guste sentir, etc. Y ese estado lo puedes porque eso es maravilloso, está en ti y Dios te lo puso. Y tú lo puedes recurrir todas las veces que quieras, aunque estés pasando problemas más grandes. Puedes recurrir a ello. Entonces, si tú quieres avanzar en eso, tienes que integrar ciertos hábitos y disciplina en tu vida, porque no va a llegar solito, te tienes que ayudar. Y una forma de ayudarte es que crees hábitos saludables en la alimentación, crees hábitos saludables en hacer actividad física, hábitos saludables en las horas de sueño, que siempre aconsejo es el dormidor y el despertador. ¿Por qué dormidor? Porque te tienes que dormir temprano. ¿Por qué temprano? Porque entre las 10 y 11 de la noche, todas nuestras glándulas, en especial la glándula madre, que es la glándula pineal, comienza a trabajar y nuestro cuerpo se empieza a purificar. Entonces, en la noche te tienes que acostar temprano. Evita, si estás trasnochando, si te acuestas tarde, empieza de poquito, paulatinamente, porque los cambios, téngase paciencia, los cambios dedican tiempo. Pero entre más rápido te lo decidas, va a ser más corto el tiempo y vas a obtener los resultados más rápido. Entonces te empiezas a dormir más temprano, empiezas a poner un dormidor, o sea, ponte un objetivo de acostarte. Y si te cuesta dormirte temprano, empieza a hacer cosas para inducir tu sueño. Tómate una agüita calentita, alguna hierba que te pueda inducir el sueño, escucha música, que a lo mejor hay música que te relaja y que tú te has dado cuenta que hoy me entra como en el sueño. Lee algo, hay gente que le gusta leer, que se queda dormido antes de leer. Cero pantallas, las pantallas hacen mal. Las pantallas te activan el cerebro y cuesta más que te quedes dormidos. Disminuye las pantallas. Escribe, a lo mejor hay gente que le gusta escribir, y empieza a inducir, o métete a la cama con algo calentito. Yo tengo un guatero de semilla, me hace muy bien, y la semilla hay de lavanda, entonces como que igual ese olorcito te induce al sueño. Tú vas buscando tu forma. Todas las formas son distintas porque cada uno de nosotros somos seres distintos y percibimos la vida a través de nuestros sentidos, pero algunos sentidos son más agudos que otros, ¿ya? Bien, entonces, bajar el estrés, bajar la ansiedad con los hábitos, con la disciplina. Ya tenemos ahí algunos hábitos. Y otro hábito es cambiar los pensamientos negativos. Ese también tiene que ver con un hábito. ¿Por qué? Porque si tienes que cambiar una rutina en tu vida, a eso se refiere un hábito, integrar una acción, un quehacer que ya se integre en tu vida como punto fijo, así como lavarse los dientes, como comer, como tu higiene, sea algo todos los días sagrado. También uno de los hábitos es
pensamientos positivos y integrar en tu vida gente que te aporte. También tiene que ver con los hábitos. ¿Por qué? Porque tú decís, ya, pero si no veo nada, lo primero era hablarte positivo y con gente positiva, y no veo nada, entonces salto a la segunda estrategia, que es, oye, tienes que hacer este hábito para integrar en mi vida gente positiva o hablarme positivo. Entonces, lo introduzco todos los días como rutina diaria. Y si te encuentras a alguien en tu día que sabes que no te aporta o que te bajonea o que al final te daña, hace distancia física. Por eso tiene que ver con los hábitos, porque es una decisión que tú tomas para sacarlo de tu quehacer diario o integrarlo en tu quehacer diario. Bien, y eso te va a permitir aumentar tu motivación. ¿Por qué? Porque a medida que tú integras hábitos, desarrollas habilidades. Y cuando desarrollas habilidades, tienes resultados. Y cuando tienes resultados, cuando logras tus retos, te aumenta la motivación, la confianza y la autoestima. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí cambiamos también una creencia. Porque buscamos la motivación afuera. Tomar una pastillita para sentirte mejor, ¿cierto? Me voy a motivar, me voy a comprar algo. Sí, te puede ayudar, pero no es lo esencial, porque después de eso vas a seguir sintiéndote igual. Entonces, ¿cuál es la causal ahí? Eres tú. Tú te tienes que hacer responsable y los cambios los tienes que hacer de adentro hacia afuera. Y ahí cambia esa creencia. Entonces, la motivación te la das tú a medida que te vayas poniendo metas, retos y objetivos. Bien, otra estrategia u otra clave es la autotransformación y el poder espiritual para superar los obstáculos y cambiar los problemas y avanzar en una vida de felicidad duradera, permanente, porque la felicidad es permanente. Lo otro son experiencias, son estados de ánimo. Sí, en el trabajo siempre existen personas negativas, pero nosotros les damos el poder. Y una forma, una estrategia, que estamos hablando de la estrategia, es no les des el poder a la gente que es negativa, que siempre anda buscando lo fome, no sé, el problema. No les des el poder. Y es maravilloso cuando pasa. Yo lo he experimentado y también lo he enseñado y me cuenta, es maravilloso. ¿Por qué? Porque tú te enfocas en ti, te enfocas en las cosas que te suman, que te aportan. No le demos el poder a la gente que anda amargándonos por la vida. Y ahí hay que ser compasivos, porque esas personas por algo son así, no la están pasando mal. Pero depende de ellos. Siempre es cuando sean adultos. Cuando son niños, ahí nosotros, los que estamos en el área de la educación, tenemos que hacer muchas cosas aún todavía, porque los niños y los que somos padres también son responsables de los adultos que están a su cargo. Ahí hay mucho que hacer. Pero cuando son adultos, cada uno es responsable de su vida. Y si esa persona quiere vivir una vida amargada y de problemas, hágase cargo. Uno tiene que ser compasivo, uno lo siente, y no le tiene que desear mal, todo lo contrario, desearle bien. Ojalá que pueda cambiar su mentalidad, porque lo único que se está haciendo daño es esa persona con esa actitud, y seguramente no la está pasando bien, mal y no ha podido superar ese problema que tiene, y por eso que es así, y anda entregando pura mala onda. Bien, entonces, gracias por el comentario, porque ahí hay otra estrategia. Soltar con compasión, dejar a esas personas, y si te piden ayuda, uno estar, si no, no les des poder. Bien, la autotransformación y el poder espiritual. Muchas de las personas que están aquí, sí, podríamos hablar, ¿cierto?, de la importancia del poder superior, que es Dios en ti, que es tu divina presencia. Y ahí, yo creo que es la clave de todo, porque todos los otros tú lo puedes escuchar en un libro, puedes ir a una buena conferencia, puedes tener una buena conversación con una persona que te puede orientar en esto o tú prepararte en esto, pero si tú todavía te cuesta convencerte del poder que está en ti, que Dios te puso, que es tu crecimiento espiritual, nada va a resultar. Así que te invito
a retomar. Yo sé que muchas de las personas que están aquí están convencidas de eso, y si alguno está débil, búscalo, porque eso está ahí, no se agota. Nunca se agota esa fuerza interior, esa divinidad que está en uno, esa fuerza superior, Dios en ti. Y Dios es acción. Aquí hay personas que hemos hablado de eso. Dios es acción. Muchas veces las personas que se dicen ser espirituales, que yo ahí he tenido conversaciones con estas personas y les he contado que yo he ido cambiando mi mentalidad, y lo he ido comprendiendo. Sí, a lo mejor siempre he sido así, pero no sabía cómo explicarlo, pero ahora lo puedo explicar más fluido, porque a medida que uno integra estos aspectos en uno, uno lo puede enseñar. Dios es acción. Tú tienes que hacer cosas, porque el amor de Dios está en ti. Y ese amor de Dios es tu amor propio, es quererte, es amarte, es aceptarte como eres, pero tienes que hacer cosas. Y ahí es integrar hábitos, disciplina, hacer esfuerzos. Uno tiene que hacer esfuerzo para lograr la otra versión que anda buscando o desafiar ese problema que tú tienes. Uno tiene que hacer esfuerzo, tiene que movilizarse, tiene que hablar con las personas indicadas, a lo mejor si es que involucran el problema a otro, o uno tiene que cambiar su vida, tiene que cambiar aspectos de su vida. Y eso a lo mejor va a tener un costo, no a lo mejor, siempre tiene un costo. ¿Pero por qué? Porque eso es lo maravilloso de la vida. Eso es un aprendizaje. Todo costo, todo esfuerzo tiene un aprendizaje. Y eso es lo lindo, porque, y eso es lo atractivo, por eso que yo digo y estoy convencida de que la felicidad es constante. Porque tú, cuando te pones estos retos y te accionas y dices, Dios es acción, yo voy a tomar el poder en mí, yo soy mi autoridad, yo me gobierno porque Dios está en mí y lo voy a lograr. Yo puedo hacerlo. Y te desafías y se pone mucho más entretenida la vida y le ves las cosas positivas. Te invito a buscar la felicidad que es duradera, buscar la felicidad que está en ti. Solamente tú eres el responsable de eso. Bien, y como para ir cerrando, porque me explayé más hoy día de lo común, estuvo entretenida, aparte que entró Sara también, así que agradezco a Sara. Bien. ¿Alguien que quiera decir algún comentario? Bien. Bien, entonces, como para ir cerrando, convencernos, te invito a convencerte de que detrás de un problema siempre hay una oportunidad y tiene que ver con el cambio de mentalidad y sacar esas creencias que te bloquean y que te detienen y que te meten al hoyo, porque es literalmente meterte al hoyo. Si yo también he estado ahí, es como que tú te quieres, como que te empezás a hundir y no quieres hacer nada, no te quieres movilizar, te sientes mal, como que y yo lo he vivido y lo conozco, y con personas que lo hablo, hace poquitos días atrás hablaba una persona que no se quiere levantar, ¿ya? Y esa es la química que también empieza en el cuerpo y es paulatino. No te sientas mal si no lo puedes hacer de un día para otro, de a poquito, pero tienes que partir con pequeños retos. A medida que te vayas colocando desafíos, como lo último que dije, Dios acción en ti, tú te tienes que movilizar. Y cuando tú te movilizas, todo empieza a cambiar, porque Dios te pone las cosas en su lugar. Te va buscando el equilibrio, es maravilloso. Y esos son los milagros. Ese es un milagro. Así son los milagros. Cuando tú estás tan convencido de algo, lo deseas con tanta fuerza que te comienzas a movilizar para que suceda. Entonces te invito a eso, a convencerte de que el responsable eres tú, que busques en ti esa fuerza, que busques el poder en ti, siempre sujeto a Dios, a tu espiritualidad. Y siento compasivo con los otros, porque muchas veces hay personas de que no te suman para nada y que no te aportan en este crecimiento. Y tienes que sentirlo por esas personas, mandarle amor, enviarle paz, luz de tu corazón, sentir ese amor y enviárselo y soltar, y no que no te influyan en tu vida, cortar, que salgan. Porque también eso, yo lo escucho mucho, uno de los factores que hace que las personas se detengan y no avancen son que le dan poder a otros. Puede ser un familiar, puede ser tu pareja, etcétera. O también en el trabajo, de repente lo pasan mal en el trabajo las personas, pero es porque le dan el poder. ¿Y por qué le dan el poder si tú, ¿sabes cuál es mi lema?
Yo cuando me levanto y cuando voy a una parte que sé que me voy a encontrar con gente negativa, digo, nadie me quita mi felicidad. Nadie me quita mi felicidad. No voy a permitir que me quite mi felicidad. Pero me lo digo a sí mismo. Me convenzo. Entonces, sí, es una mentalidad positiva. Los dejo. No hay más preguntas ni tampoco nadie quiere entrar más a esta conversación. Solamente desearles un lindo fin de semana, un lindo sábado. Está muy lindo acá, al menos acá en mi región, acá en Chile, región del Biobío, hay solcito hoy día. Frío, pero solcito. Cariños, que estén bien. Nos vemos el próximo fin de semana.